Gracias por estar con nosotros en un programa más con Mauricio Alfonso Guiza. Me encuentro con él. Gracias, Mauricio, por estar con nosotros. Gracias, Ceci. Gracias, hermanos. Pues estoy muy contenta porque el tema que vamos a tratar hoy es un tema cercano, ya que se refiere a una beata que pues fue contemporánea de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II. Ella se llama la Madre Esperanza de Jesús, ahora beata. Su nombre secular era María Josefa Aljama Valera. Ella nació en Santomera, que es en región de Murcia, en España, el 30 de septiembre de 1893, en Colevalenza. Ella fue una religiosa y mística española, fundadora de la Congregación de las Esclavas del Amor Misericordioso e Hijos del Amor Misericordioso, y es venerada como beata por la Iglesia Católica a partir del 31 de mayo de 2014. Es decir, que el Papa Francisco fue quien la beatificó. Ella nació en 1893, donde dijimos en Santomera, y ella tuvo dos hermanas, además de ella. Su vida en Santomera fue una vida pues de familia, y ella hizo la primera comunión a los 12 años, como era costumbre de la época, pero a los 8 años de edad, mediante un ardid gestionado por ella misma, comulgó antes. Una mañana, mientras que el pastor estaba ausente, el sacerdote se acercó al sagrario y obtuvo la hostia consagrada. Este episodio, a pesar de su ingenuidad, muestra el amor que la Madre Esperanza tenía específicamente a Jesús Eucaristía desde niña. Entró a formar parte de la congregación a los 21 años de las Hijas del Calvario en Villena, y en 1924 colaboró con el padre Arintero, que era sacerdote dominico de la diócesis de Salamanca, y escribió en una revista mensual La Vida Sobrenatural. Así se llama el escrito de ella. En la Nochebuena de 1930 fundó en Madrid la que se convertiría en la Congregación de las Esclavas del Amor Misericordioso. Se trasladó a Roma, ella curó heridos, enfermos, realizó enormes obras de misericordia y de ayuda a los más necesitados. Pues vamos a empezar con Mauricio, porque podemos decir muchas cosas más hasta el momento de su muerte. Sin embargo, les quise dar una pequeña pues introducción de que necesitamos para saber quién es la Madre Esperanza, esta beata que se le compara en su misticismo con San Pío de Pietrelcina. Así que, Mauricio, gracias por estar con nosotros. Recordamos a todos los que nos oyen que pueden participar en el Discipulado de la Misericordia. Para participar en este discipulado, lo único que necesitas es escribirme al 55 30 23 60 56 WhatsApp, y te mando las oraciones del discipulado, o puedes participar en el chat correspondiente. Vamos a tener, Mauricio, ¿a partir de qué fecha se van a hacer las noches de misericordia? Pues muy pronto, el primer viernes posible, probablemente este viernes, sí. Comenzaremos ya cada 8 días las noches de la misericordia, porque el Señor, a través de varios místicos serios estudiados por el doctor Castañón, ha prometido que esas noches el Señor derrama sobreabundancia de sanación, salvación y liberación en las familias de los países donde se hace esta oración. Entonces es urgente comenzar ya esto. Y nosotros vamos a transmitir aquí en Mundo Católico estas noches de misericordia los viernes, para que te unas y puedas participar, ya que pues estamos en una situación un poco difícil en la pandemia todavía, aunque estamos cambiando los semáforos y esto y lo otro. Pues lógicamente a uno a veces prefiere estar en casa sin el riesgo de salir y poder tener algún contagio. Así que disfruta estas noches de misericordia, que van a derramar gracias especialísimas de sanación, de conversión, de ayuda, de consuelo, de guía. Así que te invitamos a ellas. También te invitamos a que tú, a través de Espíritu Santo en Movimiento, puedas tener el material que nosotros anunciamos aquí, los libros que anunciamos aquí. ¿Por qué? Porque son material extraordinario. Ve haciendo tu propia biblioteca de libros, de cosas sagradas, hermosísimas, que Espíritu Santo en Movimiento nos puede obsequiar, y entonces te vamos a poner también para que puedas participar. Y también, pues Mauricio nos va a hacer una invitación para una peregrinación. Va a haber una peregrinación hermosísima a Medjugorje. La verdad es que no te la puedes perder, ya nos contará él en qué va a consistir. Pero vamos iniciando nuestro programa. Gracias, Mauricio, ahora sí, de nuevo por estar con nosotros. Gracias. Gracias, Ceci, hermanos. Bueno, efectivamente la Madre Esperanza de Jesús
nació a finales del siglo XIX y tuvo 2 hermanas, pero en realidad nacieron 9 hermanos, 4 de ellos murieron. Ella sobrevivió con 2 hermanitas y 2 hermanos más, total que al final, sin contar a los 4 que murieron pequeñitos o después de labor de parto o a los pocos días o meses, fueron 5 hermanos en total, entre hombres y mujeres. Y pues su vida está llena de carismas, de dones sobrenaturales, y es una santa multifacética. Fundó las 2 congregaciones que tú has comentado, además de un movimiento de laicos, con centro en el corazón de Jesús, en el amor misericordioso de Jesús. Tuvo carismas como éxtasis, levitaciones, bilocaciones, estigmas, conocimiento sobrenatural, de tal modo que hasta la viuda de Kennedy, Jacqueline Kennedy, fue a hablar con ella y la Madre Esperanza le dijo de algunas cosas que debía hacer y otras abstenerse de hacer en el futuro. A tal grado era internacionalmente conocida. Tuvo don de profecía. Dios a través de ella en vida hizo cantidad de milagros, sobre todo los milagros que más se repitieron en su vida, además de curaciones de enfermos, fue multiplicar la comida, incluso en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, en tiempos de la Guerra Civil Española, porque ella vivió las 2 cosas. Le tocaron tiempos terribles, y el Señor le dijo, funda estas congregaciones religiosas, sobre todo para atender a los niños huérfanos de las guerras. Y fundó 40 institutos para poder acoger a esos niños huérfanos de la Guerra Civil Española, y el mismo día en el que subió al poder la República Socialista Comunista en el año 1931 en España, en ese año fue aprobada civilmente como asociación civil y religiosa por el gobierno comunista, su congregación femenina, de tal modo que eso le ayudó a que no fuera destruida toda su obra de evangelización y de caridad elevadísima, bellísima, con una caridad perfecta para con esos niños huérfanos. Y el Señor la fue guiando a tal grado, Ceci, hermanos, que Jesús mismo le dictó, no le inspiró, le dictó las constituciones de la congregación de hombres y de la congregación de mujeres. Y le iba diciendo paso a paso lo que tenía que hacer y lo que no debía de hacer. Incluso a inicios de la guerra civil, el Señor le dice, deja a las hermanas que están en Madrid y tú vete a Roma a fundar la Casa General. Y le dice, Señor, ¿pero cómo? Dice, tú confía en mí, yo sé por qué te lo digo. Y tus hijas, le dice, no deben de quitarse el hábito de religiosas, aunque sea un país comunista, España, por ningún motivo, porque solo así las van a respetar. Y efectivamente mantuvieron su hábito. Fue la única congregación religiosa que yo sepa en España que las monjas andaban en la calle con hábito y los comunistas las respetaron, no mataron a ni una sola de ellas por una promesa de Jesús. Sí, impresionante. Pero no solo eso, sino que además Jesús Eucaristía era el centro de su vida. Jesús se le apareció muy frecuentemente y le inspiraba lo que tenía que hacer, otras veces se lo dictaba, y su lema era todo por amor. ¿Por amor a quién? A Jesús, y a Jesús en los niños desamparados, en los enfermos, en los pobres. Y su gran obra material fue la construcción del santuario en Italia, que está a 43 kilómetros de Asís, en un pueblito que se llama Colle Valenza, que nosotros hemos llevado peregrinaciones por allá, maravilloso. Pero yo quisiera comentar una cosa importantísima, que de pequeña se le apareció Santa Teresita del Niño Jesús a sus 12 años en 1905. Hacía 8 años que Santa Teresita había muerto en 1897. Y
Santa Teresita, de parte de Dios, cuál iba a ser su misión en la vida. Y le dice, bueno, dice ella, estaba yo en casa de mi tío cura, oí tocar el timbre y bajé y vi a una monja muy bella que jamás había visto en la puerta de su casa. Me maravillé de que no llevase una bolsa y enseguida le dije, hermana, ¿dónde mete las cosas que le doy si ni siquiera tiene una bolsa? Y ella me respondió, niña, no he venido para eso. Pero estará cansada del viaje, siéntese. No estoy cansada, le dijo la monjita. Con este calor tendrá sed. Y Teresita, no tengo sed. Y ella me dijo, mira niña, yo he venido a decirte de parte del buen Dios que tú deberás donde yo he terminado. O sea, la obra de la Madre Esperanza es continuación en la tierra de la obra espiritual de Santa Teresita del Niño Jesús. Por eso la Esperanza no es una santa cualquiera. Santa Teresita era todo espiritualidad de misericordia. En la de Jesús continúa esa espiritualidad, pero ahora es aterrizada en las obras de misericordia materiales y espirituales. Entonces, repito lo que le dice Santa Teresita, que se le apareció un cuerpo y alma. Mira, niña, yo he venido a decirte de parte de deberás comenzar donde ya he terminado. Y me habló, dice la Madre Esperanza, de la devoción al amor misericordioso que tendría que difundir por el mundo, explicando además que Dios no quiere ser visto como un juez de tremenda majestad, sino como un Padre bueno. Es esta la misión que yo he recibido para difundir por el mundo entero. Y dice la madre, cuando quise darme cuenta, la monjita ya no estaba. La misma Madre Esperanza reveló que esta monja era Santa Teresita de Lisieux, que hacía 8 años había muerto. Entonces, la obra de la Madre Esperanza es una obra muy especial, muy especial. Dios la fue adiestrando a vivir en la austeridad y en la pobreza, porque si el Rey de Reyes, el Rey del universo, vivió pobre, ¿cómo no iba a vivir pobre una gran seguidora y discípula de Jesús? Claro. Y entonces, primero entró con una congregación religiosa que estaba en proceso de extinción y que incluso, Ceci, hermanos, yo conocí una casa de ellas, acá en México, que se llamaban las Hijas del Calvario. Y entonces, precisamente, pues ella entra ahí, pero dice que era terrible los sufrimientos que vivió allí, porque la comida que comían era regalo de la carne podrida de un rastro que estaba ahí cerca, y a veces dice ella que tenía miedo de comer la carne, que a veces llegaba llena de moscas, oliendo asquerosamente, y las religiosas cristianamente expulgaban o esculcaban, en el mejor sentido, los pedacitos de carne buenos para separarlos de los malos y poder comer algo que no les hiciera daño, ¿no? Entonces, verdaderamente ella padeció lo indecible, sobre todo a la hora de comer, dice ella. Y bueno, pues si ahorita estamos en pandemia, si algunas personas están o estamos comiendo austero, pues recordemos que también nuestro Señor vivió así, comió así en Egipto, en otros lugares, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues Dios nos enseña humildad, quiere que aprendamos de humildad, ¿verdad? Y entonces después la madre va creciendo toda su obra, y después ella pasa cuando esta congregación es extinta, la absorben las madres claretianas de San Antonio María Claret, del Corazón de María, y ahí comienza un segundo gran calvario para ella, porque la empiezan a perseguir. El obispo local en el centro de España le da permiso para fundar, pero después, por chismes, resulta que el mismo obispo
cuando ve que la madre va a visitar al director espiritual, que ya no, que le había dicho, te prohíbo, Esperanza, que me contactes porque el obispo está muy enojado contigo. Y nuestro Señor unos días, 8 o 10 días antes le había dicho, ten cuidado porque el obispo te va pues a poner un correctivo muy fuerte, e incluso ella y las primeras 3 o 4 hermanitas que estaban en la obra de los niños pobres y huérfanos fueron excomulgadas, así como lo oyen. ¿Pero cuál era la razón de la excomunión ahí? Que había desobedecido a su director espiritual de haberla visitado, pero es que otro sacerdote que le tenía celos empezó a hablar mal de ella con el obispo a sus espaldas. E incluso ese sacerdote, ese mal sacerdote pobrecito, llegó a envenenar los animales que tenían ellos en una granjita para que las hermanas comieran, con tal de que la obra no continuara. Y una situación durísima. Ella después tuvo que ir a ver a un arzobispo muy importante en España y pedirle que le revocara la excomunión. Se la revoca en ese momento y en la siguiente visita el arzobispo le dice, usted no puede fundar nada. Y ella entonces se va a Roma porque nuestro Señor le dice, tienes que irte a Roma. Ella siguió obedientemente todo lo que el Señor le iba diciendo, va a Roma y ella expone su causa de defensa en el Santo Oficio, en la Congregación del Santo Oficio, ahora Congregación de la Doctrina de la Fe, que antes era la Santa Inquisición. Es el edificio amarillo que está del lado izquierdo de la Plaza de San Pedro, a un costado de la Basílica de San Pedro. Y ella va a defender su causa, pero hay momentos en los cuales ella se encuentra en España y ya no puede regresar a Roma y ella se biloca, llega al Santo Oficio bilocada a defender su causa. Pero en esa época, en los años 30 a 40, al Padre Pío le estaba pasando lo mismo, lo estaba persiguiendo algunos monseñores de Santo Oficio, y el Padre Agostino Gemelli, aquel capuchino científico muy famoso que dudaba de los estigmas y los dones sobrenaturales del Padre Pío, le hacía la vida de rombitos, no de cuadritos al Padre Pío. Y entonces el Padre Pío tenía que ir a defender su causa al Santo Oficio. Y el Padre Pío se bilocaba también y aparecía en el Santo Oficio para defender su causa. Y entonces es el único caso en la historia de la mística en el que 2 personas, místicos y estigmatizados, bilocados, se conocen bilocados en un tercer lugar en donde no habían estado, que era el Santo Oficio. Y ahí se hacen amigos y comienzan a entablar comunicación a través de epístolas, de cartas, y se hacen grandes, entrañables amigos. Pero ellos 2 se contemplaban el uno al otro como en un espejo, porque eran muy similares en cuanto a sus carismas, incluso en cuanto a su carácter, aunque la Madre Esperanza, además de ser un poco firme, era más dulce. Esa es la única diferencia, más dulce que el Padre Pío, ¿no? Porque el Padre Pío a veces era demasiado seco con quienes tenía que ser seco. Como severo, ¿no? Más que seco, severo. Sí, seco, severo. Adusto, una persona como, ¿no? Sí, pero cuando el Padre Pío veía que alguien necesitaba unas nalgadas, literalmente, corría a la persona del confesionario y le decía, lárgate de aquí y piensa lo que estás haciendo, no vengas a hacerme perder mi tiempo ni a vacilarme. ¿Por qué? Porque él sabía que era necesario hacer eso, y así me pasó una vez que me fui a confesar. El sacerdote me dijo, lárgate de aquí, vete de aquí y piensa lo que estás haciendo. Y gracias a eso el Señor me corrigió de una situación que yo tenía que corregir y que era muy delicada, ¿no? Entonces, a veces eso es necesario. Entonces, la Madre Esperanza escribe en sus memorias, dice, aquí empezaron las luchas que, a pesar de venir de personas buenísimas como de mis hermanas en religión,
sacerdotes religiosos y personas de la más alta dignidad, el infierno entero puso su empeño en obcecarlos para sufrimiento de ellos y mío. Sí, porque una persona que hace sufrir a los demás, la persona también sufre, la persona que hace la maldad. San Enrique de Osó llamaba esto, que él padeció mucha persecución, se le llama contradicción de buenos o persecución de buenos. Sí, sé cómo se llama, fuego amigo. Exactamente, fuego amigo. Son buenos, o sea, te conocen, te tratan, hasta te saludan, son lindos, pero por atrás, réjale. Sí. No, y voy a leer también una cosa que explica la Madre Esperanza Preciosa, porque a ella le prestan una casa para hospedar a los niños huérfanos de la guerra. Y por eso nuestro Señor siempre vela por los más desposeídos, por los más desprovistos, por los que no pueden valerse por sí mismos, por los ancianos, los enfermos y los niños. Y estaba con una señora pudiente que le había prestado su casa y esta señora no quería darles de comer a los pobres en Navidad. Y ella sabía, el Señor le había dicho que hay que hacer esa obra de misericordia, dar de comer al pobre. Entonces, le dice la superiora, por encargo de la dueña de la casa, la superiora de la casa, que tenía ella antes una superiora cuando ella era claretiana, dice, venga acá, Madre Esperanza, toda esta gente son pobres. Dice, serán, le dije. ¿Y quién los ha llamado? Dice la Madre Esperanza, porque empezaron a llegar pobres de repente, se pasó la voz, se corrió la voz de que iban a dar comida gratis en Navidad y había mucha gente hambrienta por la guerra, ¿no? La guerra civil española, que arrojó 1 millón de muertos, fue brutal. Y dice, yo no los llamé, contestó ella, habrá sido el Señor. Dice la madre, entonces me fui a la capilla y le dije al Señor, Señor, yo te he comprado la muestra, o sea, un poco de comida. Ahora ven tú y da de comer a todos esos pobres que has traído, porque yo no puedo. O sea, no le alcanzaba la comida para el tumulto de gente que llegó. Y muchas veces le pasó eso y muchas veces la comida se fue multiplicada. Y dice ella, y me distraje. Cuando la madre pone me distraje en su cuenta de conciencia, en su autobiografía, quiere decir que cayó en éxtasis, me distraje. Y el Señor estuvo tan generoso que no pudo más. Tuvimos aceite para 2 o 3 meses, no solo para una cena de Navidad. Carne, fruta, pan, de todo, no nos faltó nada. Y ahora otro problema. Ahora, ¿dónde y cómo colocar tanta comida? Porque no cabía en la casa. Pues llegaron a 400 entre hombres y mujeres. Dice la madre, por fin los acomodamos en una grande galería. Estaban todos comiendo cuando llegó la dueña de la casa, que era la amante de Primo de Rivera. Primo de Rivera era un político muy prominente allá en España. Hay muchas calles que tienen su nombre. Dice, llegó esta señora que era muy tiesa y al ver a los pobres dice, ¿quién ha ordenado que en mi casa entren estos pobres? Ya habrá sido Madre Esperanza. Voy yo y me dice la Madre Esperanza, ¿quién le ha autorizado a usted para que meta aquí a esta gente a ensuciarlo todo? Y yo le contesté, no señora, no han venido a ensuciarle nada, sino a comer, pues es Navidad. Se guardará usted de volver a traer aquí a los pobres, eso lo podrá hacer cuando la casa sea suya. Yo muy apenada acudí al Señor, dice la madre, y él me dijo, escúchense, hermanos, lo que le dijo Jesús a ella, Esperanza, donde no pueden entrar los pobres, no entres tú, fuera de esa casa. Señor, ¿a dónde voy? Y le preguntó y al poco tiempo el Señor le consiguió otra casa para continuar su obra de evangelización y de caridad. Y ojalá, Ceci, hermanos, que en nuestra mesa siempre haya alguna comida para los pobres, porque donde no hay algo para los pobres, ahí no entra Jesús. Ahí no entra Jesús. Estas fueron palabras del Señor. Entonces, la madre empezó a fundar esos colegios donde les iba a dar sólida educación y formación a esos niños que recibieron educación no solamente intelectual, sino cristiana, ¿no? Y bueno, después vienen las penurias terribles de sus hermanas, que ella las deja
ya con la fundación propia de las esclavas y siervas del amor misericordioso en España, y se tiene que ir a fundar por órdenes de Jesús nuestro Señor a Roma, y las hermanas pasan toda la temporada, los 8 años de la Guerra Civil Española, del 31 hasta el 39, y la libran, los niños la libran también, y no llegan a pasar hambre, gracias a Dios. Pero la Madre Esperanza sí, porque para el 39 ya Hitler y Mussolini estaban haciendo de las suyas en Italia y en Alemania, y empieza la época de pobreza, y la madre dice que a veces le dejaban la comida a los niños, a los enfermos, a los ancianos o a la gente normal, adultos común y corriente que iban a buscar la comida, y ellas, las religiosas, comían solo hierbitas del campo cocidas porque no había nada más. Entonces, viene el momento de la Segunda Guerra Mundial, y ahí sí es donde verdaderamente fue probada ella en la caridad, y ahí es donde brilló la obra de ella a tal grado que, a pesar de que le estaban llevando a cabo el proceso en el Santo Oficio, la manda llamar el cardenal Ottaviani, que fue papable, que lo vemos mucho en las películas de los sí, últimos papas. De los últimos papas, del cardenal Ottaviani. Sí, y él, además, el cardenal Ottaviani, se le cosían las habas por ser papa también, pero no fue. Y cuando llega al solio pontificio Pío XII, en plena guerra mundial, Pío XII le concede una audiencia privada, y por encima de todos el altero de archivos en su contra y de conjuras y maledicencias que le habían inventado, calumnias a más no poder, Pío XII directamente da la orden de que se aprueben ya sus congregaciones que estaban ad experimentum, como pías uniones, ¿verdad? Y una cosa muy curiosa, en la Segunda Guerra Mundial, ella se le aparece a Mussolini bilocada para darle consejos y decirle que esté atento a lo que Dios pide, que unas cosas las estaba haciendo bien y otras mal. Era cuando apenas empezaba la República Fascista. Bilocada se le aparece a Mussolini. Inclusive se hace amiga de él por estarlo aconsejando, y Mussolini le da trabajo, ella le pide trabajo a Mussolini para sus religiosas, para que pudieran tener algún salario, algún ingreso, y ella y las religiosas se dedicaron a hacer camisas para todos los soldados del ejército italiano. Hacían miles, ella y las madres, miles de camisas, y al mismo tiempo que en cada surcida el Señor le decía: hazlo todo con amor, en cada surcida, en cada cosa que hagas, y yo voy a bendecir a todos mis hijos. Y lo ofrecían todo para que terminara la guerra y para que esos soldados regresaran pronto a sus casas. Y también le pasó una cosa muy curiosa: se hizo amiga de Franco allá en España, cuando estuvo en España, y una vez le levantaron a ella la calumnia. Este sacerdote que le había envenenado los animalitos, don Doroteo, le levantó una calumnia a la madre, diciendo que ella era comunista, que ocultaba a los comunistas en el convento y en medio de los niños, y que era contraria al régimen de Franco, y casi la fusilan a ella. Si no es, como dice, voy a leer lo que le pasó, dice: yo he suplicado al teniente me concediese la gracia de llamar por teléfono al generalísimo Franco, que me conoce y sabe lo que yo he estado haciendo todo este tiempo. Entonces el militar cogió el teléfono y llamó, y Franco, después de sentir a ese militar, le dijo que me pusiera yo al teléfono, y entonces él me dijo que yo no sufriese más, pues todo había sido una acusación de ese loco sacerdote don Doroteo. Al terminar yo de hablar por teléfono, el militar me dijo: dispense, madre, y perdone la haya tratado tan fuerte, pero la calumnia levantada contra usted era tremenda. Entonces, imaginemos por todo aquello que pasó. Sin embargo, pues nuestro Señor la seguía protegiendo, y en la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, el 12 de junio de 1942, hizo sus votos perpetuos
ya en su propia congregación como fundadora, diciendo estas palabras, que son una consagración y la podemos hacer cada uno de nosotros ahorita. Jesús mío, amor misericordioso, Amor misericordioso. a ti prometo obediencia, castidad y pobreza. Castidad y pobreza. Toma mi amor y oblígame a cumplir siempre y en todo momento tu divina voluntad. Pues unirse una a ti y hacer lo que tú deseas es la cosa más amable, y amarte con preferencia lo más dulce y digno de desearse. Virgen Santísima, vos que sois verdadera Madre de todos los hombres, recibidme por amor de vuestro divino Hijo bajo vuestro maternal cuidado, haciéndoos desde hoy, día de mi profesión, madrina de mi nueva vida espiritual y de mi fidelidad, para que siempre seáis mi especial y tierna madre, mi procuradora piadosa en esta vida, y me recibáis en vuestros brazos en la hora de mi muerte. Amén. Y es bellísima su consagración, ¿verdad? Y el 30... La consagración ella le escribe, Mauricio. Sí, o sea, ella le escribe, la oración es de ella. Bueno, ella tenía que hacer dentro de la orden. Ella como fundadora tenía que redactar las constituciones y en ellas aparece la fórmula de consagración, pero como Jesús le dictó las constituciones, Jesús le dictó esta oración también. Qué bella oración. Es una oración preciosa, muy sencilla, pero muy bella. Y muy clara a lo que te comprometes. Así es. Entonces, el 30 de junio de 1942 por la noche tuvo una revelación, una visión, un sueño santo como San José, donde se le apareció el glorioso San Roque y dice: San Roque me animó al sufrimiento y me refirió lo que él sufrió en Italia, cómo consiguió entrar en un hospital para cuidar a los enfermos contagiosos y cómo después se enfermó él y sufrió muchísimo, desamparado completamente, y cómo más tarde en una visión el Señor le mostró su deseo que regresara a su patria, donde le esperaba mucho que sufrir, y cómo San Roque se ofreció a ello con muchísima alegría por amor a su Dios, y cómo curó milagrosamente, y que al llegar a su patria nadie lo reconoció y le tomaron por un espía, y su mismo tío, que era gobernador, lo encerró en una cárcel donde mucho sufrió, pues le trataron muy duramente. Solo horas antes de morir, le atendieron y le consolaron. Entonces, Dios le decía: sufrirás mucho en el servicio a los demás, pero yo estoy contigo, aunque el demonio te haga lo que te haga. Porque además el demonio, Ceci, hermanos, le metía unas palizas, ahora sí, marca diablo, terrible, la golpeaba. Era terrible el demonio con ella, fúrico de que ella estuviera tan llena de amor y tan llena de misericordia. Oye, cuando el demonio la golpea, ¿le quedan las marcas de los golpes o le desaparecen? Pues le quedaban las marcas, a veces unas le desaparecían y otras no, pero en términos generales, digo, además de los golpes y quedar toda molida, quedaban algunas huellas de esos golpes, porque a veces el Señor te las quita. A veces el Señor te quita los golpes, porque se pasa de lanza el diablo, se pasa de lanza y te golpea sin que sea voluntad de Dios que te golpee. Sí. No, estaba permitido en la voluntad de Dios porque como alma víctima el Señor tomó sus sufrimientos para que la obra, Jesús sufriendo en ella y con ella y por los méritos de él, sus sufrimientos sirvieran para que la obra que recién estaba plantada, la semillita, floreciera y no se extinguiera. Es como cuando San Juan Bosco, al final de su vida, la Santísima Virgen se le aparece y le dice: Juan Bosco ha sido fiel a mí, pero si hubieras querido sufrir un poco más, si hubieras aceptado más sufrimiento, tu obra sería todavía más gloriosa de lo que es. Entonces, cuando un padre o madre de familia sufre en su hogar y está en estado de gracia, que no le quepa la menor duda que ese sufrimiento dará fruto en sus hijos, aunque por momentos sean rebeldes.
Y es que, Ceci, hermanos, la Madre Esperanza por enfermedades estuvo a punto de morir 3 o 4 veces en su vida. Por ejemplo, el 28 de enero de 1942 estaba en cama muy enferma, le diagnosticaron pulmonía y peritonitis al mismo tiempo. Híjole. El médico aconsejó que le dieran el santo viático, la unción de los enfermos y la bendición papal, y a ella le atormentaba la idea de que podía morir sin realizar la fundación de los hijos del amor misericordioso. Y de repente, milagrosamente, es curada por el Señor de un momento a otro. Eso le pasó 3 o 4 veces. Una vez tuvo una hemorragia en el estómago, vomitando sangre, y entonces el Señor la preservó también, la preservó. Y es que Oye, su obra... perdóname que te interrumpa. Fue estigmatizada, ¿verdad? Tú nos dijiste eso también. Sí, 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 sí. Bueno, continúa, perdóname. No, yo quisiera, antes de pasar a la cuestión de los estigmas, me gustaría compartir un poquito lo que pasó o aquello por lo que ella pasó estando en Italia durante la Segunda Guerra Mundial, para que nos demos una idea de lo que le estaba de lo que estaba pasando o por lo que pasó. Dice, diario de diciembre de 1942, dice ella, el 18 de julio, perdón, le pasó una situación primero. Dice, esta noche, 18 de julio del 42, me he distraído, ya cayó en éxtasis. Y el buen Jesús me ha dicho, avisa a las hijas que estén preparadas, porque les esperan días muy tristes. Y exhórtalas, y eso tenemos que hacerlo nosotros también, exhórtalas a implorar la misericordia y a que pidan y hagan pedir a todos para que mi amor y misericordia triunfe en toda Italia. Y eso hay que pedirlo para cada uno de nuestros países y para la iglesia. Y ahora sí voy al diario de diciembre del 42, dice la madre. Esta mañana hacia las 10 ha tocado la sirena de alarma y nuestras niñas con algunas religiosas y las novicias han bajado al refugio situado en nuestra misma villa. ¿Por qué? Porque los aliados empezaron a bombardear Roma, ¿se acuerdan ustedes, Sí, hermanos? sí, para liberar precisamente Roma. Sí, Pío XII sale a la calle en medio del bombardeo, allí por la Basílica de San Lorenzo Extramuros, o San Lorenzo en verano, y levanta los brazos al cielo pidiendo misericordia al Señor. Entonces dice, apenas habían pasado unos 5 minutos cuando se ha sentido el horrible miedo de las primeras bombas que caían hacia la parte de San Lorenzo. La gente huye desesperadamente gritando y llorando. Las hermanas que han quedado en casa con la Madre Pilar y conmigo corren con nosotras a la capilla a los pies del amor misericordioso. Así le llama Jesús. Los aviones vuelan sobre Roma y pasan sobre nuestra misma casa. Imagínense qué terror. Alrededor de ella han tirado varias bombas. Nosotros hemos seguido de rodillas a los pies del amor misericordioso, rezando y clamando al buen Jesús, y cuanto más fuerte era el bombardeo, tanto más fuerte era nuestra oración y la de la pobre gente que se había refugiado con nosotros en la capilla. Y cuando los aviones se alejaban, la Madre Pilar, las hijas y yo salíamos afuera para socorrer a los heridos, entrándolos dentro de casa, dándoles lo que podían tomar y yo curando y fajando a los que estaban más heridos. Pero hay una parte, Ceci, hermanos, impresionante, donde la madre dice que llega un señor con las tripas de fuera, que una esquirla de una bomba le ha abierto el vientre y tiene los intestinos colgando por fuera. La madre acuesta al señor, le lava los intestinos, se los mete y le comienza a coser el vientre. Y milagrosamente el señor en 3 o 4 días estaba sin dolores, sin nada, perfectamente. O sea, la madre, el señor dice que no sentía casi no sentía dolor cuando la madre le empezó a tocar las heridas y a cosérselas con sus manos santas. Eso es lo que hace una persona, como dice el doctor Castañón, transformada. Las manos de ella son las manos de Jesús que sanan, que curan. Y si bien en esa ocasión no hizo un milagro de con solo tocar a la persona quedara curada, sí Jesús
a través de las manos, las manos de Jesús a través de las de la Madre Esperanza, cosen el vientre de ese señor, lo curan, y a los 3 días está perfectamente cicatrizado y curado como si nunca le hubiera pasado nada. Entonces, explica ella también la furia de esas armas, de esas bombas que caen. Dice que ayudaban ellas en la Cruz Roja, y los médicos de la Cruz Roja estaban asustados de las curas que veían que ella y las hermanas habían hecho, y trataban de asustarla también a ella, diciéndole que le cargaban sobre ella toda la responsabilidad de lo que sucediese a esa pobre gente, porque ¿con qué hilos cosió el vientre de ese señor? Con un vil hilo normal. Con un hilo normal, no era hilo quirúrgico ni nada, y con una aguja normal. Entonces le decían, ese hombre se va a morir de la infección, y se curaban más rápido. Entonces la gente de la Cruz Roja, los enfermeros le decían, váyase de aquí porque nos asustan sus métodos, ¿verdad? Entonces, no, una cosa maravillosa. Dice que luego, por una diosidencia, milagrosamente, una de las bombas hizo un hoyo tan hondo en el jardín de la casa donde ellas estaban, que ese hoyo se convirtió en una especie de cueva, y que era más seguro que el sótano de la casa, y ahí llegaron a esconderse decenas de personas y libraron varios bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial. Y además se aunaba a esto la multiplicación de los panes y de la comida, que sobreabundaba gracias a la entrega y a la oración de esta gran mujer, que se pasaba horas enteras delante del Santísimo. Y ahora vamos a hablar finalmente, para terminar esta primera parte, de sus estigmas, ¿verdad? Ella tenía una sed profunda de identificarse con Jesús, y le pedía sufrimientos para ayudarlo en la gran tarea de salvar a los pecadores. Y Jesús le concedió la gracia de tener los estigmas de su pasión. Yo también conozco a un sacerdote que tiene esta gracia, no perenne, pero por lo menos ya visibles ya no las tiene, y visibles de vez en cuando. Y yo he visto 2 veces, me ha tocado ver ese fenómeno en vivo y en directo, y es impresionante, pero son personas que le han pedido a Jesús, Jesús, haz de mí lo que quieras con tal de que yo sea un instrumento de salvación efectivo, como tú lo quieres, Señor. Mauricio, pero los estigmas de la Madre Esperanza, ¿son visibles o invisibles? Primero visibles y después invisibles, pero igual de dolorosos. Así sí, no, es igual de doloroso, nada más que no se ven. Sí, es que ella le dijo, Señor, yo con mis manos así llagadas no puedo trabajar. Quítame las llagas y déjame los dolores, pero déjame trabajar. Así le decía. Entonces, dice, estoy, ¿cómo se llama? Tomando esta información del padre, de un libro precioso del padre Ángel Peña, del Orden de Agustinos Recoletos, y también del libro de José María Zavala, de la Madre Esperanza, que por cierto lo tenemos disponible. Es sensacional, sensacional. Yo quiero uno. Sí, de veras es sensacional. Entonces, dice aquí el padre Ángel Peña algo muy importante. Dice, muchas religiosas vieron los estigmas en sus manos, pies y costados. Estos se manifestaban especialmente durante la Semana Santa. El 24 de febrero de 1928 le aparecieron por primera vez los estigmas en manos, pies y costado, precedidos de abundantes sudores de sangre. Sudores de sangre es sentir la agonía de Getsemaní, hermanos. Es algo brutal. Es sentir las angustias de Jesús, de ver cómo a pesar de sus sufrimientos muchas almas se iban a condenar, otras lo iban a ignorar y otras se iban a salvar, pero lo iban a hacer muchísimo, a sufrir muchísimo. Entonces, estigmas en manos, pies y costados, abundantes sudores de angustia, de sangre, que se manifestaban especialmente las noches del jueves al viernes. Y el primer documento que menciona los estigmas es una carta de la madre Patrocinio Pérez,
que dirige al Procurador General de los Claretianos, el padre Felipe Maroto, del 4 de abril del 28. Y ella escribe, dice, parece que el Señor de un tiempo a esta parte la lleva por caminos ciertamente extraordinarios. El enemigo la atormentaba atrozmente, dándole unas palizas que a veces la dejaban media muerta. Después parece que esto cesó y la mayor parte de las semanas, en la noche del jueves al viernes, le da un sudor de sangre tan copioso que en ocasiones ha quedado tan desfallecida que ha tenido que guardar cama varios días. Y ahora, desde el primer viernes de Cuaresma, le han aparecido en los pies las llagas enteramente como las pintan en algunos santos, y siempre las tiene frescas y a veces le sale mucha sangre. Y es curioso porque Ceci, hermanos, después de esas efusiones de sangre tan brutales o de los vómitos que tenía ella cuando el Señor le permitía interceder por alguna causa muy especial que ya lo vamos a ver, porque ella casi se muere de una reventada en el estómago de una úlcera, en el momento en el que San Juan Pablo II lo están atentando contra él, lo están balaceando en la plaza de San Pedro. El Señor le muestra esto y ella ofrece su vida para salvar al Papa. Sabemos que la Virgen de Fátima desvió la bala para que no le diera en el corazón, pero junto con ella, por los méritos de Jesús, la Madre Esperanza ofreció su vida y estuvo vomitando sangre por montones, a litros, toda la mañana y la tarde de ese 13 de mayo del 81, cuando Aliaca atenta contra la vida de Juan Pablo II y el Papa se salva gracias a nuestra Madre de Fátima y gracias a la intercesión de la Madre Esperanza en vida. También el padre Enzo Ignazzi dice por su parte, un sacerdote que la conoció, los estigmas de las manos desaparecieron como le pidió al Señor, y en su lugar el Viernes Santo aparecía una mancha roja. Quedaron los estigmas de los pies, del costado y las heridas de la coronación de espinas, también tenía eso, y por eso si la vemos en la foto del libro, ella se jala el velo hacia adelante, el velo normalmente va más arriba, se lo jala hacia adelante para que no se le vieran algunas cicatrices de la corona de espinas. Dice, estas últimas tuve ocasión de verlas, dice el padre Enzo. Ella decía que las espinas que ella veía cómo se le clavaban eran largas y penetraban en la carne. También se le aparecía la Santísima Virgen y hay muchas otras cosas bellísimas, impresionantes que vamos a hablar de ella en el siguiente programa, Ceci, hermanos. Muy bien, Mauricio, pues, ¿qué decir de la Madre Esperanza? Una gran mística. Y vamos a hablar también de sus revelaciones, porque tuvo revelaciones muy interesantes. Y dentro de eso, si se dan cuenta, en la foto donde sale con San Juan Pablo II, San Juan Pablo II la está besando, como si supiera que ella ofreció su vida para que él no se muriera, ¿no? Algo muy especial, se le ve un cariño de San Juan Pablo II por ella especialísimo. Y hay que tener este libro de José María Zavala que tú tienes, sí. Hay que tenerlo, vale la pena, en Espíritu Santo en Movimiento.com para que te conectes y lo pidas y te lo hagan llegar, así como otros muchos libros que son maravillosos. Rápidamente, Mauricio, háblanos de la peregrinación, por favor, sí. Dinos algo. Sí, bueno, antes nada más quería decirte que la Madre Esperanza se presentó ante el Padre Juan Pablo II místicamente, y entonces él supo que la madre había ofrecido su vida por él y fue a agradecerle en esa visita a Colevalenza, por eso la está besando. Ahora, la peregrinación, pues es una gracia muy importante que podemos recibir cada uno de nosotros y que a quien la Virgen llame verdaderamente, porque Medjugorje, nuestra madre ha dicho, los que van a Medjugorje es porque yo los he invitado personalmente. Y ahorita no se puede viajar a ninguna otra parte de Europa, los mexicanos no podemos ir más que ahí, curiosamente, y a mí me parece una diosidencia, un llamado de Dios de que podamos viajar con seguridad. En Medjugorje no hay un solo infectado. Entonces, nuestra madre vela por los hermanos allá,
y seguramente será de gran bendición esta peregrinación que vamos a hacer del 10 al 20 de abril de este año, en pocas semanas ya. Y nos quedan poquitos lugares porque solamente irán un autobús de 25 personas o dos de 25, nada más. En autobuses de 50 lugares, la ley permite solo 25 personas, y es una gracia muy grande ir a Medjugorje. Yo lo anhelo con todo mi corazón, ahora que se ha podido. Una persona santa me dijo, el Señor te va a permitir ir si es su voluntad que las cosas como que se contengan un poquito. Y parece ser que así está sucediendo por lo pronto, de algún modo, a pesar de que esta pandemia ha sido terrible, ¿no? ¿Cómo se contactan para la peregrinación contigo, Mauricio? Sí, es el momento de activar nuestra gracia y de ir allá, Ceci, de activar nuestra fe. Se pueden poner en contacto a los siguientes teléfonos, si gustan apuntar: 55, otra vez 55 59 27 92, aquí lo estoy poniendo, 55, otra vez 55 472 3725, y el último 55 50 45 72 19. ¿Y el 55 54 72 77 sí? También es de la librería, pero de ahí los remiten con un servidor. Pueden regresar este video y volver a escuchar los números telefónicos. Sí, porque aquí los pusieron, Mauricio, aquí te los pusieron, 55 59 61 08. Sí. 55 54 72 77, que es el de la librería. Sí, también ahí de ahí los contactan con un servidor y no hay ningún problema. ¿Y cuál es el otro que nos decías? El otro que nos decías. Es 55 55 59 27 92, y el otro es 55 50 45 72 19. Muy bien. Vamos de la mano de la Virgen a vivir una experiencia increíble, Ceci, porque además este año se cumplen 40 años de las apariciones. Wow. Es una gracia muy grande. Es una gracia muy grande. Todo lo que es ir a cualquier santuario mariano y Medjugorje, que es el pulmón, uno de los pulmones de Europa, es un lugar precioso, de gran espiritualidad, donde suceden cosas maravillosas, la Virgen se manifiesta precioso. Es precioso ir, vale la pena. Y además, pues, yendo con Mauricio van con toda la espiritualidad que se necesita para poderlo aprovechar al máximo como un retiro. Y además va un sacerdote muy santo, que vamos a revelar su nombre muy pronto, en unos días. Bueno, que así sea, para que la gente se anime, pero siempre llevan sacerdote para que celebren las misas, claro, para que esté y les los confiese, para que tengan todas las ayudas espirituales que se requieren en una peregrinación de esta naturaleza, y que sepan las personas que van a una peregrinación espiritual, que no van ni de compras, ni de antros, ni de visitar lugares del mundo, sino que van a prácticamente un retiro. Es un retiro, es una peregrinación retiro, ¿verdad? Es importante porque a veces las personas se decepcionan cuando van a una peregrinación y no ven la diversión al estilo del mundo, se ponen muy nerviosas y enojadas, se sienten engañadas. Pero aquí no hay engaño, es una peregrinación retiro. Ojalá y puedan asistir. Pues nos despedimos, Mauricio, gracias. Les recuerdo que el Discipulado de la Misericordia DIMI, ustedes pueden recibir el folleto digital o el contacto también en Espíritu Santo en Movimiento, para que ustedes puedan tener los folletos al 55 30 23 60 56, es un WhatsApp, si quieren participar en el grupo de SOS por la paz y contra las catástrofes, donde informamos de todo lo que está pasando, pedimos oraciones, pedimos sacrificios, pedimos intercesión por hermanos, hermanas y por el mundo. En términos generales, hay personas de muchas partes del mundo, y además
que participen en el Discipulado de la Misericordia, pues pronto vamos a tener unas charlas de Ejército de María empezando el día 22. Serán el día 22, empezarán todos los lunes con Pablo Vivas sobre el Tratado de la Verdadera Devoción. No te lo puedes perder, de San Luis María. Va a estar padrísimo. Van a ser los lunes de 8 a 9:15 de la noche en vivo para que tú le preguntes al gran especialista Pablo Vivas sobre el Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis María Griñón de Montfort y puedes resolver tus dudas del Ejército de María o participar en el Rosario Mundial. Puedes a una hora de tu día participar en los 48 horas, los 48 medias horas, que son 24 horas, pero son 48 medias horas, para poder cubrir todo el mundo de Rosario en todas las partes del mundo. Algo precioso. Ojalá puedes participar con nosotros. Vamos a hacer consagraciones. La consagración va a ser el 25 de marzo, por si quieres atraer a gente. Es Mauricio, el día de la encarnación del Hijo de Dios. Ese día se celebra el 25 de marzo. Estamos en plena cuaresma, pero muy importante que tú te consagres a la Virgen a través de San Luis María Griñón de Montfort. Algo especialísimo. Pues esos serían los anuncios. Gracias, Mauricio, por estar con nosotros. Gracias a ti por el favor de tu atención, por escucharnos, y nos vemos en el próximo programa sobre la Madre Esperanza de Jesús. Hasta la próxima, Mauricio. Hasta la próxima, gloria a Dios.